¿Qué dice? semejante cantidad de grandes y de maestros, que yo a esto no le puedo llamar una disertación. Esto para mí, al estilo de la jerga que usan mis hijos, esto para mí a lo sumo puede llamarse un conversatorio. La verdad que agradezco, me encanta todas las personas que están acá y no tengo más que compartir principios, hablar un poco de la cronología normativa, de lo que pasó después del 12 de marzo, que se declaró la pandemia, y de alguna manera proponer una clínica de casos, las que me pasan a mí o las que de alguna manera he podido conversar con mis colegas, situaciones que tenemos que resolver en el momento, y no después, y que tengo como principio tensar, pero no romper. ¿Por qué digo que ese es el principio que trato de usar en la práctica diaria? Porque justamente el principio que pretendo se proteja no es solamente, o la persona que pretendo se proteja no es solamente el trabajador, sino en sí el trabajo, la fuente de trabajo, el trabajo en sus diversas formas. Bueno, le agradezco a Jorge, que me pasó calentito el ultimísimo decreto, que bueno, ya me pone en alerta porque los acuerdos que firmé no son tal cual como ese decreto, así que salgo de acá y me voy corriendo a ver qué hago con los decretos que firmé, perdón, con los acuerdos que firmé. Bueno, básicamente el tema que nos ocupa y en el cual hay muchísima teoría, muchísima doctrina escrita ya por personas que estoy viendo acá, es el COVID-19, las suspensiones y los despidos. Primero, para empezar, lo que yo planteo es que pensemos en un despliegue de normativa aplicable, en un antes y un después a este fenómeno mundial que es la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia, lo que nosotros teníamos en materia de despidos y de suspensiones básicamente es nuestra norma fundamental, el artículo 14 bis, y todos los tratados y pactos internacionales incorporados en el artículo 75, inciso 22. El 14 bis, que prevé la estabilidad del trabajador, que prevé la protección contra el despido arbitrario del trabajador privado, el derecho que tiene el trabajador a una retribución justa, el derecho que tiene al salario mínimo vital y móvil, y a la igual remuneración por igual tarea. Sabemos que bajando esta normativa a la ley de contrato de trabajo, en la ley de contrato de trabajo todo el régimen de extinción del contrato de trabajo está a partir de los artículos 231 en adelante, empezamos con el preaviso. Y en materia de suspensiones, está también en la ley de contrato de trabajo, en los artículos 208 en adelante, ese es el capítulo, el título de las suspensiones, empieza con las suspensiones por enfermedad, pero básicamente nosotros vamos y nos vamos a ocupar de las suspensiones por causas económicas, las que están a partir del artículo 218 en adelante. En materia de indemnizaciones o de extinción del contrato de trabajo, sabemos que hay muchas clasificaciones, pero la que yo voy a utilizar ahora es la que dice que hay indemnizaciones, la típica indemnización, la del 245, por el despido incausado, arbitrario o incausado, que tiene como tarifa la antigüedad y la remuneración del trabajador, y en materia y también están después las indemnizaciones reducidas y las agravadas.
Y en materia de suspensiones por causas económicas, el artículo 218 plantea 3 requisitos, junto con las causas económicas, las causas disciplinarias. 3 requisitos: justa causa, plazo fijo y por escrito. Esos son los 3 requisitos que impone la ley de contrato de trabajo. Bien, el otro día en un chat que hablábamos con Hernán Piazza, nos preguntábamos si para suspender o para despedir por causas económicas, ya sea estas colectivas o no, es necesario transitar previamente los procedimientos, el procedimiento preventivo de crisis previsto en la ley 24013, o los procedimientos del 328 del 88. Y yo considero que sí, yo considero que tanto para despedir por causas económicas, por económicas o tecnológicas, o para suspender, es necesario pasar por esta instancia negociadora previa, que es el procedimiento preventivo de crisis y el 328 del 88. Esto en tiempos normales o de relativa normalidad. En tiempos de relativa normalidad, tanto para invocar un despido por causas económicas o una suspensión, es necesario pasar por estas instancias administrativas, que no son definitivas porque son instancias de negociación, que después la autoridad de aplicación terminará diciendo si llegamos a un acuerdo, o terminará diciendo que no llegamos a un acuerdo, y se libera a las partes para que las partes resuelvan o despedir o suspender, y será en definitiva un juez el que termine invocando si tenía razonabilidad el despido o la suspensión. Bien, todo esto sucedía en términos de normalidad, pero después vino la pandemia. Entonces vino la pandemia y se presentó otra situación. ¿Qué es lo que sucedió? Yo voy a empezar un poquito antes, voy a empezar con Ricardo Chércoles, cuando él habla del decreto 34 del 2019. Ese decreto fue del 13 de diciembre del 2019, y también la ley 27.541 consagra la emergencia en materia ocupacional y la emergencia en materia sanitaria, en la ley 27.541. Fíjense ustedes que este decreto, el 34 del 2019, le impone a las empresas privadas la duplicación en materia de despidos incausados. Pero en febrero, un decreto posterior dice que esto no es aplicable al sector público. O sea que los contratados de la administración pública quedan afuera de la protección. Y no es un tema menor, porque ustedes saben que incluso luego de la pandemia declarada, el Estado ha dejado cesantes contratados en la administración pública. Dejó cesantes empleados en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, dejó cesantes contratados en el Poder Judicial, dejó cesantes incluso los regímenes de los PIP, ¿se acuerdan? Los programas de inserción profesional,
para los jóvenes emprendedores, de los cuales, por ejemplo, hay hay un amparo colectivo iniciado en la administración, en el fuero contencioso administrativo. O sea que este Estado que impone a las empresas la prohibición de despedir, hace distinto con sus propios contratados y con sus propios empleados. Hoy incluso me llamó poderosamente la atención una noticia que no he corroborado, pero que me llamó poderosamente la atención, de una enfermera en Buenos Aires, que pide la licencia para poder cuidar de su hijo menor, de 5 años, y la justicia porteña no le concede la licencia, no le concede la licencia a la enfermera, a pesar de que era una familia monoparental. Ella era la única cuidadora del menor, y no le concede esa licencia parental, y la obliga a trabajar, y dice que en definitiva tiene que el Estado, ella tiene que buscar otros medios para que el menor pueda ser asistido, pero no puede dejar de ir a trabajar. Entonces, perdón, se me escapó, acá estamos. Con lo cual yo insisto que este Estado que pone en cabeza de los empleadores privados determinadas obligaciones, cuando debe ser el que de alguna manera da el ejemplo, no lo da. Bien. Entonces, pensemos un poco en la normativa a partir del COVID-19. Fíjense ustedes que la ley 27.541 es la que declara en diciembre de 2019 la emergencia pública y sanitaria por un año, es decir, hasta el 31 de marzo. Después, el 12 de marzo, el decreto 260 amplía esta emergencia pública sanitaria o ocupacional hasta un año desde la fecha de su dictado, el 260, el del 12 de marzo, y además declara la pandemia, declara al COVID-19 como una pandemia, y enumera, cronológicamente voy a tratar de ser cuidadosa, y enumera a aquellas personas que estarían dispensadas de prestar servicios en virtud de ser personas de riesgo. Luego el decreto 207 vuelve del 16 de marzo, describe esta licencia para las personas enumeradas en los artículos 1 y 2, de estas personas de riesgo que están liberadas de prestar servicios. Ustedes saben que son los mayores de 60 años, las personas con otras comorbilidades que se le llaman, como por ejemplo los diabéticos, los asmáticos, las embarazadas. Ese enumera el grupo de riesgo. Y este decreto, el 207, habla también de la dispensa del progenitor que necesita o que debe cuidar al menor, que no va a la escuela, porque obviamente a estas alturas de la situación las clases ya estaban suspendidas, ¿sí? Esa fue una de las primeras discusiones. ¿Por qué? Porque en estos decretos se plantea que estos trabajadores que están enumerados en los decretos 260 y 207, que son las personas de riesgo, dice el decreto, gozarán de la remuneración en forma íntegra, y luego aparece, aparte aparece la dispensa
del trabajador que se queda a cuidar al niño, que no va a la escuela, al menor o al adolescente que no va a la escuela. Bueno, esa fue la primera de las discusiones, si esa dispensa del trabajador que se queda a cuidar al menor es remunerada o no remunerada. Digo, voy a empezar así, porque si todos estamos de acuerdo en todo, este conversatorio es aburrido. Yo creo que la dispensa del progenitor es sin goce de haberes. Yo considero que esa dispensa del progenitor del decreto 207 era es sin goce de haberes, porque de alguna manera tiene determinadas condiciones. Una de ellas es que el otro progenitor tiene que ir a trabajar, entonces si el otro progenitor va a trabajar, quiere decir que hay ingresos en la familia, que tiene otras opciones o no tiene otras opciones de dejar al niño al cuidado. Entonces para mí la dispensa era sin goce de haberes, una ausencia justificada pero sin goce de haberes. Bien. Aparecen otros decretos, como aquel que cierra las fronteras del país, este decreto, el 274, que generó tanta angustia y que la sigue generando. Y el decreto más importante, el 297, es el que, a partir del 19 de marzo en adelante, que consagra o que dispone el ASPO, que le llamamos nosotros, el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus. Este decreto que ha sido sucesivamente prorrogado, ahora hasta el 10 de mayo, creo que el último es el 408, yo estoy absolutamente mareada con la normativa, me parece que ustedes, no sé si llevan un registro, yo venía llevando un registro y lo dejé de llevar, ya me cansé. Este decreto tiene varias partes importantes. Primero, consagra el aislamiento social preventivo y obligatorio y cierra todas las empresas. El artículo 6 plantea las actividades exceptuadas y llama a los trabajadores de aquellas actividades exceptuadas, los llama personal esencial. Este decreto plantea además, tiene algunas cuestiones importantes, como que este decreto dice que los trabajadores que están licenciados por esta licencia sanitaria tienen derecho al goce de sus remuneraciones habituales, así dice este decreto. Posteriormente viene una resolución, que es la resolución 219, que aclara qué significa esto de goce de remuneraciones habituales, y en ese momento planteaba el 100% de las remuneraciones con carácter no remunerativo. Después vino otra resolución, la 279, retroactiva al decreto 219 o a la resolución 219, que aclaró, dejó sin efecto todos los ítems no remunerativos, y entonces se planteó la prohibición de despedir y de suspender por razones de fuerza mayor y por causas económicas, por falta o disminución de trabajo, a través del decreto 329. El decreto 329, vamos a ver de qué fecha es, del 24, perdón, no es del 24. No tengo la fecha. ¿Tienen la fecha del 329? El decreto 329 es el que prohíbe los despidos y las suspensiones por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable, o sea, prohíbe los despidos, prohíbe las suspensiones,
por falta o disminución de trabajo no imputable, pero permitiendo acuerdos colectivos, ¿no?, en los términos, o sea, permitiendo el pago de daciones o de compensaciones en los términos del artículo 223 bis. Y bueno, a estas alturas de la situación, las empresas tenían en su seno varias situaciones planteadas. Por ejemplo, aquellas empresas que estaban completamente cerradas. Estas empresas que estaban completamente cerradas, que no tenían ninguna posibilidad de trabajar, y los trabajadores licenciados, porque el doctor Seco ayer me retó porque lo nombraba como una suspensión, las suspensiones estaban prohibidas. Los trabajadores estaban licenciados por una licencia sanitaria, con goce de remuneraciones habituales. Después teníamos aquella posibilidad de trabajadores que pueden trabajar a través del teletrabajo, que pueden trabajar desde sus casas. En esos casos, en donde hay trabajadores que pueden trabajar desde sus casas, se planteó la posibilidad, una de las preguntas que se planteó es qué pasaba con si el trabajador tenía todos los requisitos que establece la resolución de la superintendencia, la SRT 1552, creo que es, la 1552, sí, es decir, si el trabajador tiene conexiones seguras, si tiene silla ergonómica, si el trabajador tiene matafuegos, y entonces en la resolución 21 del 16 de marzo dijo de la SRT que el teletrabajo en términos de la pandemia, ¿sí?, del COVID-19, no aplica la resolución 1552, ¿sí?, que tiene determinados requisitos bastante complejos de cumplir. Entonces, hubo empleados que empezaron a trabajar en teletrabajo. Además, tuvimos situaciones de empresas en donde la situación no fue la misma en todos los sectores. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, que tienen, les doy un ejemplo, una gomería que tiene un sector para pequeños autos que estaba cerrada, y un sector para grandes camiones que estaba abierta para brindar el servicio al transporte. O, por ejemplo, call center, que algunos servicios son de ventas, y entonces los servicios de ventas estaban prohibidos, pero algunos servicios son servicios vinculados a las telecomunicaciones, por ejemplo, el servicio del asterisco 611, entonces se planteó si esos trabajadores eran parte del personal exceptuado o personal, o de la actividad exceptuada, y esos trabajadores personal esencial. O, por ejemplo, empresas de camiones, ahí lo tengo a mi querido doctor Ditria, que es abogado del sindicato de camioneros, con el cual hemos renegado un montón. Empresas de camiones que tienen parte de su sector o de sus clientes que la actividad está totalmente inhabilitada, como por ejemplo clientes de la construcción, clientes de paquetería, y a otros sectores en donde la actividad sí está permitida, como por ejemplo el transporte de biocombustible, el transporte bueno, no sé qué me dice ahí, bien. El transporte de biocombustible, el transporte de alimentos, pero en la realidad lo que le sucedió a las empresas es que más allá de estar divididas entre personal, entre actividades exceptuadas o actividades prohibidas, lo que le pasó a las empresas es que la actividad definitivamente bajó enormemente.
O sea, lo que sucedió es que hubo empresas que son actividades exceptuadas y sin embargo no tenían trabajo para darle a los empleados. Ni que hablar que además de no tener trabajo para darle a los empleados, no entraba ningún tipo de ingreso o ingresos absolutamente insuficientes para cubrir las obligaciones venideras. Imagínense también que estábamos en una situación en donde el sistema financiero estaba totalmente parado, totalmente parado. Entonces empezaba, a ver, marzo, imagínense ustedes que se pudo pagar, más o menos, y los problemas empezaron en abril para ver cómo pagar los salarios o las compensaciones o lo que sea que como se le llame o como le llamen, porque eso es la preocupación que tenían las empresas. ¿Cómo pagar? Entonces nosotros empezamos a negociar compensaciones en los términos del artículo 223 bis, ciegos, absolutamente ciegos, sobre cuánto, cómo, qué pagar, qué no pagar. Aparecieron también, obviamente, el régimen de asistencia a la producción y al trabajo, apareció toda la normativa del decreto 332, primero el 332 que solamente hablaba de las empresas, únicamente de las empresas que estaban totalmente cerradas, después apareció el 347 que permitía a las actividades exceptuadas de ATP, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien. Sí, se cortó un segundito, pero ahora sí se escucha. Bueno, perdón. Toda esta normativa en materia de asistencia a la producción y el trabajo que todavía está en proceso de otorgamiento. Nosotros tenemos sectores en donde ya la AFIP les dijo está concedido el beneficio, y tenemos sectores en donde la AFIP les dijo no les vamos a dar el beneficio. Ejemplos tales como una fábrica de pastas con 4 empleados y que necesita el subsidio, y que dice que no le corresponde el subsidio porque justamente es una empresa alimenticia que debería estar trabajando al 100%. Y la verdad, factura a razón de 500 a 1000 pesos por día. Entonces, en ese contexto empezamos a negociar colectivamente las suspensiones del artículo 223 bis. Teníamos un parámetro que nos había planteado el Ministerio de Trabajo entre el 70, el 60, el 70, el 75%. Nosotros a ese parámetro le sumamos, además de los aportes y las contribuciones a la obra social, le sumamos, obviamente, porque entendemos que la entidad sindical tiene que seguir subsistiendo, el aporte sindical, ¿sí? El aporte, porque el sindicato vive también de los ingresos de la cuota sindical, así que nosotros cuando negociamos siempre negociamos en esos términos, pensando en la supervivencia de la entidad sindical. Bueno, ese es más o menos el parámetro normativo con el que nos encontramos, y en el cual nosotros siempre planteamos la posibilidad de tensar, porque los derechos de los trabajadores son absolutamente genuinos, de no dejar trabajadores sin la fuente de trabajo, no dejar trabajadores sin ingresos, pero no romper los vínculos contractuales. ¿Por qué no romper los vínculos contractuales? Porque la verdad que en este momento el trabajo que se pierde no se recupera, la fuente de trabajo que se elimina en una empresa no se vuelve a recuperar. Y porque además, literalmente, nosotros tenemos a la justicia
y al ámbito del Ministerio de Trabajo muy limitado para recibir demandas, para recibir reclamos. A pesar de que el Ministerio de Trabajo se mueve mucho, mucho más de lo que le está permitido moverse la justicia. Entonces, yo voy a plantear una clínica de casos para abrir un poco la polémica, porque seguramente muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa es la idea. La idea es que confrontemos un poco. La prohibición del 329 no hace diferencias de sectores. Ya como lo planteó Ricardo, él considera que la construcción no es un sector en donde esté planteada la duplicación de la indemnización. Entonces la primera pregunta que yo les hago es si ustedes consideran que el sector de la construcción tiene o no tiene, le es o no le es aplicable el decreto 329. Fíjense ustedes que el decreto 329 aparece y Fernández habla de Techín, de Paolo Roca, y le dice que es un mezquino, porque obviamente Paolo Roca es uno de los primeros que da de baja 1.500 trabajadores. En lo personal, yo considero que que bien aplicado el Estatuto de la Construcción, no como mal lo aplicamos generalmente, que usamos la extinción del contrato de trabajo para sacarnos de encima trabajadores, bien aplicado el Estatuto de la Construcción, es decir, cuando se termina una obra y se entrega el fondo de cese laboral, se puede hacer y es válido y no le es aplicable el 329. Siempre hablando del régimen. 5 minutos. Bueno, bien, bárbaro. Otras cuestiones. Puede considerarse que está prohibido extinguir el contrato de trabajo vigente del periodo de prueba, en los términos siempre del 329. Yo considero que sí puedo invocar el periodo de prueba, vuelvo a plantear siempre pensando en un periodo de prueba bien aplicado, ¿no? Algo que salió, que publicó ayer Ricardo, vigente el ASPO, ¿puedo otorgar vacaciones? ¿Debo suspender las vacaciones vigentes? Bueno, yo sé lo que me van a decir ustedes, que no se puede, pero yo les voy a plantear un caso al revés. Un trabajador que estaba cursando sus vacaciones, aparece el ASPO, es una empresa de las que eran exceptuadas, porque es una clínica, estaba exceptuada, entonces el empleador, como necesita a este trabajador, porque al otro le tuvo que dar la licencia por ser personal de riesgo, lo llama a volver a trabajar, o sea, a suspender sus vacaciones, haciendo uso del ejercicio razonable de modificar las condiciones de la contratación, y lo llama a trabajar, y el trabajador dijo que no, que él quería seguir de vacaciones. ¿Qué pasa si yo convengo con el sindicato la compensación del 223 bis y quiero incluir dentro de esa compensación al trabajador de riesgo, al personal de riesgo, a ese al que le tenía que pagar toda la remuneración, como lo dijo el decreto 207, la resolución 207 y el 1260? ¿Puedo yo incluir a estos trabajadores de riesgo dentro de la compensación del 223 bis o no? Yo considero que sí, que puedo incluir al trabajador dentro de la compensación del 223 bis, siempre y cuando sea una empresa que está toda cerrada,
y no una empresa que tiene parte de su sector abierto y parte de su sector cerrado. Si la empresa toda está cerrada y convengo el 223 bis, el 223 bis es aplicable para el trabajador que estaba dispensado de trabajar porque era una persona de riesgo. Otra cuestión, ¿qué pago, qué salario pago cuando está vigente el ASPO? ¿Qué es lo que pago cuando está vigente la suspensión o la licencia sanitaria del ASPO? Bueno, con esto voy a hablar es una cuestión que hemos discutido, no nosotros, porque es una discusión que se generó en el seno del sindicato de camioneros, por eso lo miro al doctor Ditria, a José, porque Ackerman habla de remuneraciones habituales, y cuando habla, perdón, la ley habla de remuneraciones habituales, Ackerman en uno de los primeros, de las primeras publicaciones dice, utilicemos el 208, porque no hay dudas del salario básico, pero el problema sucede con las remuneraciones variables, con las horas extras, con los adicionales que nosotros llamamos los adicionales funcionales. ¿Qué son los adicionales funcionales? Son esos adicionales que tienen que ver con la actividad. Por ejemplo, en el sindicato de camioneros, o en el convenio de camioneros, hay adicionales como viático, comida, kilómetros recorridos, y ahí se presentó una situación, una discrepancia, obviamente con todo respeto, porque yo lo respeto a José, y podemos disentir sin ningún problema. Nosotros entendemos que los adicionales funcionales no se deberían aplicar, y solamente deberíamos aplicar los adicionales como antigüedad, por ejemplo. Nos pasó con aquellos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nos pasó con aquellos trabajadores en donde convenimos menor trabajo. Si yo convengo reducción horaria, ¿puedo convenir con el empleado reducciones salariales? Si en virtud de esta situación de COVID-19 y de pandemia, todos trabajamos menos, ¿podemos convenir o podemos imponer una reducción salarial? Yo creo que no puedo imponer una reducción salarial, y en todo caso, mi pregunta es, si yo decido una reducción salarial, si puedo indemnizar la parte que falta. Pues sí, vamos terminando ya porque se nos está comiendo Sí, tiempo. chiquito. Bueno, Problemas que se nos presentan a nosotros en materia de estos acuerdos que firmamos en los términos del artículo 223 bis. Nosotros firmamos acuerdos en los términos del artículo 223 bis y los sometimos a la homologación del Ministerio de Trabajo. Obviamente el Ministerio de Trabajo todavía no ha homologado nada, entonces mi pregunta es, ustedes saben que el 223 bis permite los acuerdos individuales, los plurindividuales y los colectivos. ¿Qué pasa si el sindicato acuerda más de lo que yo acordé? ¿Qué pasa si el sindicato acuerda menos de lo que yo acordé con el empleador? ¿Qué pasa si en el tiempo entre que lo planteo siempre dentro de la clínica de casos que en lo personal me ha sucedido? ¿Qué pasa si yo acuerdo el 223 bis y el sindicato se arrepiente del acuerdo y pide la nulidad? Pide la nulidad antes de la homologación. Porque no estaba el ATP, o sea, el régimen de asistencia a la producción y el trabajo, porque las empresas no se están portando como se había planteado, y hay muchas empresas que utilizan mal el acuerdo, entonces plantea la nulidad
del acuerdo, y entonces, ¿qué validez tiene el contrato que todavía no ha sido homologado y que llega y que no ha llegado a ser obviamente obligatorio para todos? Y por último, una última pregunta: ¿está permitida la huelga? ¿Está prohibida la huelga vigente el ASPO? ¿Qué les parece? A mí les planteo que me puse a leer lo que ha pasado en otros países, y algunos países han prohibido el ejercicio de la huelga, vigente la cuarentena y vigente el ASPO. A mí me parece una locura pensar en prohibir la huelga o limitar el ejercicio del derecho de huelga. Lo que pasa es que el decreto 297 nos ha prohibido o nos ha limitado a transitar. Si uno se pone a pensar que el decreto 297 nos ha prohibido salir de nuestras casas y transitar libremente, yo no sé hasta qué punto podría prohibir el ejercicio del derecho de huelga. Bueno. Yo hasta acá llego con todas mis dudas. Es mi clínica de casos. Si ustedes tienen más, o coinciden o no coinciden conmigo, me encantaría escucharlos. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Muy bien, Rosalía. A ver, Hernán, bien. Nos manejemos las respuestas ordenadas. Bueno, nosotros hemos hablado ya en algunas vamos a ordenar un oportunidades. poco. Escuchemos a los que no hablan. ¿Cómo? Hay varias manos levantadas acá, pero Dale, ordenemos porque primero estuvo Ricardo, a ver si alguien tiene una duda sobre eso. Si alguien quiere preguntar algo sobre Ricardo. Bueno, vamos, porque me están levantando la mano, vamos a ir por los que me están levantando la mano. Vamos a José. Sí. José Ditria. José Ditria. Vamos. ¿Cómo está, gente? Buenas tardes. ¿Cómo andás, José? Bueno, muy bien acá, escuchándolos a todos y bueno, aprendiendo mucho. Excelente las dos disertaciones. Brevemente, opinar sobre la de Rosalía, porque sin perjuicio que es la posición que tiene mi estudio frente a este tema, uno de los clientes principales del estudio es el Sindicato de Camioneros, y hemos tenido, hasta recién hemos estado con charlas con muchas empresas, y acabamos de presentar el primer preventivo de crisis con una de las empresas, que es la empresa Lancioni, ¿sí? Con ciertos parámetros que son los que se acordaron, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que... Primero aclarar que claramente esta es una posición personal y del estudio, ¿no? No del sindicato, es una cuestión contextual que les comentaba. ¿Qué pienso sobre la habitualidad y la integridad salarial que determinan las normas en este contexto? Bueno, escuché con mucha atención a Rosy, nos vemos muy frecuentemente ahí en el ministerio con distintos temas, y lo bueno es que siempre llegamos a puntos en común de solución, así que... pero, más allá de eso, en este punto en particular, no encontramos. He leído lo que ha escrito el Tano Sape, con absoluto respeto que me merece, y también otros doctores en esta materia, ¿sí? Creo que hay una interpretación normativa que tiene que ver más con una intención de lo que se pretende que con lo que dicen las normas. ¿Por qué sostengo esto? Lo sostengo porque si nosotros vemos el plexo normativo actual que existe, tenemos por un lado el DNU 297-2020, que en su artículo 8 habla con mucha claridad. No dice en ningún momento la palabra remuneraciones, ¿sí? Lo que dice es que lo que se le va a garantizar al trabajador es el ingreso, los ingresos habituales en forma íntegra. O sea que en ningún momento habla de remuneración, ¿sí? A su vez, ¿qué dice luego el artículo 8 en su parte infine? Termina indicando, dice
que eso será conforme a las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo. ¿Qué había hecho el Ministerio de Trabajo hasta ese momento? Había sacado una resolución, la 219, que luego, con la 279, deroga. En ninguna de las dos hay ningún tipo de referencia a qué se debe entender por ingresos habituales. Lo que termina estableciendo el 279, que deroga lo anterior, termina indicando de que no se va a tomar, en su artículo 6, te dice, no se va a tomar como días de descanso este tipo de asignaciones, ¿sí? Entonces, desde ese lugar y desde la interpretación que le podamos dar, y siguiendo acá todo lo que es el sistema laboral, que ahí nos va a ayudar mucho, tenemos el artículo 9 en cuanto a la interpretación, más favorable al trabajador, el 11 en cuanto a las formas de interpretar la ley, de aplicar la ley, ni hablar del artículo 14, ni hablar del 95 IT, para qué entender qué es lo que es salario, ¿sí? Si hablamos de la palabra integralidad, es todas sus partes. Y si hablamos de la palabra habitualidad, que son los dos términos que están en el artículo 8 del 297, la habitualidad no la podemos ver hacia el futuro, la vemos hacia atrás. Y en el derecho al trabajo es algo recurrente que hemos utilizado esa palabra, y cuando la vemos, en general, doctrinariamente y jurisprudencialmente, tenemos algún consenso en el cual establecemos de que esa palabra tiene que ver con promediar hacia atrás, ¿sí? Entonces, desde este lugar, y específicamente en los convenios, en donde existen sumas económicas que conforman el salario, que tienen que ver con prestaciones efectivas, como pueden ser las horas extras, como pueden ser, por ejemplo, en el telefónico, en el 201/92, los turnos diagramados, como puede ser en el 4089, comida, viático, kilómetros, tendríamos que estar promediando hacia atrás en un periodo que es de 6 a 12 meses, y de allí elegir el valor mayor. Eso es lo que hemos efectuado en general en lo que tiene que ver con el concepto de la habitualidad y el criterio de promediar. Además de esto, cuando surge el 329, que establece esta imposibilidad, a aquellas empresas que se encuentren con una seria dificultad, les abre el camino del 223 bis. ¿Sí? Entonces, toda empresa que no pueda cumplimentar con lo que la ley establece hoy, tiene el camino del 223 bis para poder realizarlo. Y además tenemos el programa de asistencia al trabajo en el DNU 332, que está cubriendo a través de una compensación. No está cubriendo nada todavía. Te lo puedo decir, Rosy, de que tengo 5 empresas que han notificado los CBO a tiempo y todas han percibido el 50%, están percibiendo ya el 50%. Tengo los nombres de las empresas porque lo hemos estado hablando y los abogados nos han indicado que ya cuentan con ese 50%. ¿Sí? Entonces, de ese lugar, cuando estamos hablando de que las empresas... Quiero acotar la pregunta porque si no, no va a haber tiempo para que intervenga. Sí. Sí, no era una pregunta, César. Esta es una posición porque, bueno, fui, digamos, nombrado en la disertación, ¿sí? Entonces, de ese lugar, la asistencia que tiene el programa, que va a cubrir generalmente entre el 50% entre las limitantes que da del salario vital y móvil o 2, creo que es suficiente, creo que es una ayuda suficiente. Lo demás puede ingresar a través de un 223 bis, por lo cual hasta aquí afectación a la integralidad, creo que en principio no debería. ¿Sí? Bueno, Hernán. Bueno, Jorge Tobar tiene levantada la mano. Jorge Tobar. Hola, sí. ¿Me escuchan? Bien. Miren, yo creo que es cierto que como abogados tenemos que pensar siempre sobre las normas y cómo se aplica, y nos consultan sobre casos puntuales, pero si nosotros tomáramos dimensión en esta urgencia y en esta dinámica de cómo se han hecho los decretos y las normas, y las manos que han intervenido, y la velocidad con que se han tenido que redactar y elaborar, me parece que la interpretación literal a veces nos saca un poco de foco. Entonces lo que me parece que hay que volver a repensar acá es
¿qué se le está exigiendo a las empresas? ¿Cuál es la naturaleza de las indemnizaciones en realidad? Si las indemnizaciones son puestas como sanciones, como creo, por ejemplo, que en el despido que se duplica, es claramente una sanción para evitar que se despida. Pero acá, cuando se prohíben los despidos después en el decreto último del 31 de marzo, se le está pidiendo a la empresa que de alguna manera, como actor social de mayor envergadura económica, soporte la contribución económica para sostener a los trabajadores. Y en esto coincido con Rosalía, que lo que hay que ver ya no es que todas las empresas tienen la misma situación. Entonces es muy difícil elaborar una norma, un acuerdo del 223, que dé cuenta con una pauta general la situación de todas las empresas y sea justo y razonable. Hoy hay empresas, como dice Rosalia, que están totalmente cerradas, que no pueden pagar nada. Por supuesto que son las más chiquitas, las que ya venían con mucho despelote, y hay otras que aunque no estén trabajando, tienen una envergadura económica a las cuales se le puede exigir justamente y razonablemente un esfuerzo en esta crisis para sostener a los trabajadores. Entonces a mí me parece que, obvio que si somos abogados de sindicato, tratamos de pelear por el trabajador y sacarlo más para los trabajadores. Y si somos abogados de empresa, tratamos de ir para atrás. Pero me parece que no hay que sentir vergüenza ni discutir cuando uno dice estamos reduciendo o estamos de alguna manera disminuyendo ciertos derechos, siempre y cuando eso esté fundado en situaciones verdaderamente críticas de las empresas, y donde el sindicato, como muchas veces ha hecho, asuma realmente situaciones en donde preserve la fuente de trabajo, y que la empresa no se abuse con alguna ventaja que le da la normativa, y logre acuerdos justos y haga el esfuerzo de poner lo que tiene que poner. Esto es lo que me parece que van a hacer los jueces a futuro. Entonces a veces esos casos, Rosalía, o las disputas que tenemos entre los sindicatos y las empresas o los empresarios, no las deberíamos resolver tan literalmente, sino meternos más en la realidad de las empresas y en la realidad de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que realmente no tienen una moneda, pero hay otros que de alguna manera, más allá que son trabajadores, tienen un pasar un poco más, con menos presión, porque tienen algún otro ingreso o tienen alguna situación que no pagan alquiler porque son dueños de vivienda. Entonces, tenemos que meternos más en fondo, y esto hay un artículo de César que es reciente, no sé si lo ha sacado todavía, que lo hemos estado charlando, que en su último párrafo habla de esto, que realmente en el acuerdo de la CGT y la UIA hay que mirar puntualmente la situación de cada uno, hay que poner la lupa. Es difícil hacer acuerdos generales. Y esto es un gran desafío para el Ministerio de Trabajo. Lo que tenga que homologar cuando se trate de disminución de derechos del trabajador tiene que estar fundado en una verdadera situación crítica, cuando se deba dar la mano al empleador. Y a aquellos empleadores que haya que exigirle que pongan más es porque su situación realmente da para poner más. Entonces esta es la única reflexión que yo quería hacer. Totalmente. Bueno, muy bien. Totalmente de César. acuerdo. César. Sí, muy cortito, yo no intervengo. Pregunta, ¿cómo incide? Prende la luz, César, no se te ve. ¿Cómo incide en lo que está hablando, todos los casos prácticamente que habló Rosalía, el acuerdo marco de antes de ayer, firmado entre CGT y UIA, que fija un parámetro del 75% de la remuneración neta para los acuerdos de 223 bis? Bien. ¿Es una pregunta para mí, César? Sí. Bueno, sí, yo... sos la depositora, bien. Que no sepa, yo no soy depositor, y tampoco ni torno, yo ya dije que no soy ninguna expositora, la verdad que solo esto para mí es un conversatorio. Yo siempre planteé que la normativa era tan dinámica que lo que nosotros hemos arreglado a la baja o más o en más, en definitiva, y ahí coincido con Jorge, que dependerá de cada una de las empresas, ¿no? Porque para mí ese es un acuerdo marco. Yo hasta ayer lo entendía como un acuerdo marco, ¿eh?
y que cada empresa tiene su propia situación, o mejor o peor, que puede... ¿El acuerdo marco mínimo, piso? Porque dice ahí, el 75%, sí, que es piso, bueno, ¿cómo? ¿Marco para abajo, para arriba, para el costado? Bueno, es que lo que pasa es que ahora lo que nos acaba de mandar Jorge, el nuevo... porque lo primero que nosotros vimos cuando analizamos entre los abogados del estudio es que este acuerdo no tenía la firma del secretario de Trabajo, tenía solo la firma de los sectores o los referentes de ambos sectores. Ahora tenemos este decreto nuevo, recién sacado del horno, que plantea que las homologaciones van a ser inmediatas o directas si están basadas en este acuerdo marco. Perdón, me perdí, que hay un decreto nuevo hoy. Sí. Lo que había el acuerdo marco, yo ese no lo tengo. Bueno, es una resolución. Una resolución. Resolución 397 del Ministerio de Trabajo, que no ha sido publicada todavía. Yo no lo tengo. Bueno. Sí, yo te la mandé, César, por WhatsApp. Ah, bueno. Vamos, ahora, Nico Nieworski tiene la mano levantada. Bueno, yo aclaro rápido. Para mí, eso, como mínimo, es un piso mínimo, y que cuando alguien plantea, cuando alguien plantea pagar menos, tiene que fundarlo fuertemente. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Es un piso mínimo. Nico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Nico. Un poquito volviendo a lo de antes, la ATP se va a empezar a pagar a partir del 7 de mayo, que vendría a ser el cuarto día hábil para el pago de las remuneraciones de abril. Más allá de que AFIP ya está informando a las empresas que accedieron, solicitándole la carga de los CBU de los trabajadores. Lo que está generando el problema con esto es el pago para los trabajadores quincenales, que ya se venció el pago de la primera quincena de abril y muchas empresas pagaron una parte, a veces como anticipo, especulando con que el Estado a través del ATP iba a estar pagando un 50% aproximadamente de la primera quincena. Con muchas empresas nos está pasando que tenemos denuncias de distintos sindicatos por el pago de la remuneración. El problema es que pagar hoy el 100% de la primera quincena implicaría que en la segunda quincena el trabajador cobre prácticamente cero de la empresa, especulando con el pago del ATP y con el financiamiento también para las empresas, ¿no? En el acuerdo que se firmó ayer con la UOM y ADIMRA, muchas de las dudas que planteaba Karina están solucionadas. Establece la ultraactividad de los convenios que hayan firmado empresas antes de este convenio marco. Inclusive avanza sobre el convenio marco que había firmado la CGT, porque abarca a los trabajadores que están en grupos de riesgo. Si bien es superador, porque es un 86% del neto, no un 75% del neto como es el acuerdo marco, tiene algunos puntos que van a requerir interpretación acerca justamente de los adicionales también que marcaba Karina, porque si bien habla de la integridad, en otro punto... Rosalía, perdón. Perdón, Rosalía. Deja también librado al decir que como no hay ni puesta a disposición de trabajo ni requerimiento, lo que se paga en el como 223 bis no hay salario, y deja fuera, o pareciera dejar afuera, todo lo que son adicionales. Va a haber que interpretar ese convenio, porque en algunos convenios los adicionales llegan a un 50% del valor bruto de la remuneración normal, del valor hora. Bueno, para los que los quieran ver, el convenio está subido en el chat. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Una duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Vamos? Bueno, hagamos un aplauso entonces. Un aplauso virtual. Abrimos los micrófonos. Gracias. Bueno, esperen que yo necesito que me respondan los popes. Bueno, me voy. Están acá dando vuelta el doctor Seco, el doctor Arese. Anda pregunta por pregunta, Rosalía. Bueno, lo voy a mirar no sé si está, ¿dónde está Graci? Ahí presente también. Si ustedes consideran, ¿qué sucede Ana si... María de Mendoza. Ana María Salas, la doctora Salas.
¿qué consideran, qué pasa si viene el sindicato y denuncia el convenio firmado y pide su nulidad? Antes de su homologación. No lo vi, pero ahí vas a buscarlo. Ay, Vero. A ver. Convenio en los términos del 223 bis, que luego pide su nulidad y denuncia que no se homologue. Bueno, el sindicato. Rosalía, Sí. vos planteaste al pasar, me pareció clave, la intervención del sindicato, porque es cierto, el 223 bis habilita los acuerdos individuales, plurindividuales. Por favor, alguien que tiene abierto el micrófono, si no interviene que lo cierre. ¿Me escuchan? Sí, dale, dale. Ah, perdón, porque hay un ruido. Sí, Digo, sí. vos dijiste al pasar, hablaste del procedimiento preventivo de crisis. El 223 bis efectivamente habilita los acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos. Lo aconsejable es hacerlo a través del sindicato, con un procedimiento abierto y colectivo, con digamos, participación del sindicato, eso es lo que voy, y que ahora, conforme lo que se acaba de pactar, CGT, UIA, más allá que es una parte de las centrales sindicales, etcétera, es una pauta general mínima que si se homologa por parte del Ministerio, como me están diciendo en la resolución, de hecho se había pedido, va a ser un poco el piso general, ¿sí? Este 75% sobre el neto, sin perjuicio de acuerdo como el de la UOM, que va por encima, o individuales que van por debajo. Ahora, los que estén por debajo van a tener problemas, si son individuales, si no están homologados. Y si están homologados, volver para atrás también va a ser complejo, porque hay una participación, como bien decías vos, si la empresa está realmente en la lona, cerrar o firmar el 50%, y eso está verificado, está negociado con el sindicato, está documentado en balance, etcétera, etcétera, obviamente hay que no va a haber vuelta atrás. Pero esto da para, obviamente, una serie, ahí decía Jorge, los principios de aplicación, si es que se puede hablar de principios, pero bueno, la menor afectación de los derechos fundamentales, la racionalidad, la fundamentación, la explicación de la participación del sindicato, el consentimiento individual del trabajador, en función de un procedimiento. Todo esto obviamente puede dar un resultado sostenible jurídicamente, entre comillas, en esta contingencia. Gracias. Bueno, Pregunta, ahí ¿pueden ver, ¿pueden la ver pregunta de los archivos que subí? ¿Lo pueden ver en los archivos? ¿En el chat? Disculpa, en relación a la pregunta de Rosalía, ¿no sería nulidad lo que hay que plantear? ¿Me escuchan? Sí, sí. No sería nulidad porque es un acuerdo firmado que no ha llegado a homologarse. Como no se ha completado todavía la disputa, como si una de las partes denuncia que hay una nueva situación o se retracta, sería una retractación en realidad, lo mismo que pasa en la parte judicial. Si no se llega a homologar y antes plantea una retractación, por se ha cambiado la situación, el ministerio no lo va a homologar. Con lo cual va a que ponerse de nuevo a que las partes acuerden para que llegue a la homologación. Y si bien, como dice César, sería recomendable que cada trabajador firme, no es necesaria la firma de cada trabajador cuando firma el gremio con personalidad gremial. Y aparte, hacer firmar a cada trabajador, prestar conformidad en empresa con muchos trabajadores, sería muy engorroso y muy despelotado. Perdón, que no se pierda la cosa. Sí, pero desde el punto de vista del contrato individual de trabajo, que el sindicato pacte con la patronal una reducción de haberes implica una disponibilidad individual del contrato individual de trabajo, nada menos que en materia remunerativa. Consecuentemente, más allá de que, yo no sé si es posible o no, en ningún lado dice de que se puede prescindir de la firma de trabajo. Yo lo que digo es que es aconsejable desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista técnico, de la disponibilidad individual, y desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque implica la participación del trabajador. En cuanto a la forma, hay miles de formas de hacerlo. Ratificación ante el ministro del Trabajo, acta volante, etcétera. Hay muchas formas. Ana María quiere
participar. Coincido con lo que dice César. Para mí, el sindicato necesitaría, cuando son derechos individuales, la conformidad del trabajador. Y respecto a la posibilidad de pedir la nulidad, supongamos que estamos en ese instituto, que también coincide con lo que dice Jorge, en realidad sería una rectificación, pero bueno, ¿qué pasa si no ha sido realizado por el sindicato, sino por la empresa y el trabajador o un grupo de trabajadores sin representación sindical? El sindicato podría ahí pedir la nulidad de ese convenio que afecta a un sector de los trabajadores de su ámbito de incumbencia. Ahora, lo que se nos abre acá es un problema de competencia, porque en la medida en que el que tiene que homologar es el Ministerio de Trabajo, ¿quién va a ser competente para intervenir ante la posible impugnación de ese acto? O sea, de la resolución del Ministerio. Si el Ministerio no hace lugar a la rectificación o a la nulidad, ¿quién va a ser competente? Obviamente no la justicia provincial, para mí. Eso va a depender si participa el Ministerio de Trabajo de la provincia. Si no homologa o homologa, es contencioso administrativo, porque se está discutiendo la competencia de un órgano de administración. Si es el Ministerio de Trabajo de la Nación, nos tendremos que ir al contencioso de la Nación. Acá en Mendoza hay acuerdos individuales que se están haciendo y se están haciendo ante el organismo provincial, ante la Subsecretaría de Trabajo. Pero hay otros convenios que son más genéricos y en donde se están afectando los ingresos fiscales del Estado Nacional. Y en ese caso, obviamente, la competencia es del Ministerio. Entonces, en esa casuística, yo creo que se nos abre un tema procesal referido a la competencia de los tribunales provinciales para intervenir en este tipo de problemáticas. Lo que pasa es que había una resolución, ¿no? Había una resolución. Exacto. Vamos por parte. A ver, doctor Seco, ¿qué quería decir? Sí, la resolución aclaratoria. No, es una aclaratoria para la doctora Salas. El Ministerio de Trabajo de la Nación sacó la resolución 101/20, en donde no le permitía a los ministerios de trabajo de la provincia intervenir en acuerdos donde se trataban temas que iban a violentar, digamos, el ingreso de dinero a las arcas de la seguridad social o el erario público. Pero luego dio marcha atrás y ahora permitió con una resolución que sí lo haga, que para los acuerdos del 223 bis sí van a ser competentes. Entonces, si vamos a discutir la competencia de un órgano provincial, mal puede meterse la justicia nacional, porque estamos hablando de un órgano o un ministerio, por una ley ministerial provincial tiene competencia. Entonces, contencioso administrativo provincial tendrá que discutir si esa resolución la hizo dentro de un marco de competencia o no. Y si lo presentó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que también se puede presentar, el empleador o el sindicato puede elegir a dónde va. En los acuerdos, doctora Salas, en los acuerdos del 223 bis siempre está comprometido los ingresos de la seguridad social. Entonces, era una locura pensar que no se podía negociar en términos del 223 bis sin comprometer los ingresos del Estado Nacional, ¿no? Bueno, por eso te digo, hubo una línea del tiempo en el que esto quedó en cabeza del Ministerio de Trabajo de la Nación y después se abrió a la provincia. Entonces, nos ha generado en esa línea de tiempo problemas de competencia de acuerdo al lugar donde se haya celebrado el convenio y en función de la normativa que lo respaldaba al mismo o que lo contenía. Ahí Nicolás está subiendo, puso el artículo que establece el tema de la competencia, de la resolución. La última resolución. La última resolución, exacto. Yo quiero decir una cosa. En esta temática, el tema competencial y la posibilidad de ir al contencioso administrativo, a mí me parece sumamente complicado. Ustedes saben lo que es el contencioso administrativo, que van a resolver dentro de 2 o 3 años, porque en definitiva aquí tenemos que resolver una cuestión del derecho individual o del colectivo que tiene que ver con lo individual, porque están afectando un contrato de trabajo individual, y hay que saber si corresponde o no homologar y pagarle a un trabajador su remuneración. No podemos estar esperando que los señores jueces contenciosos se les ocurra decir si estuvo bien
o no la competencia del ministro de Trabajo provincial. Yo creo que es una materia provincial, que lo pueden homologar o no el ministro provincial, y después habrá que recurrir a las instancias judiciales, como siempre. Si son temáticas que el ministerio tratan, cuestiones del derecho del trabajo, no hace falta ir al contencioso administrativo, sino a los tribunales del trabajo. Sí, Ricardo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha dicho, cuando el fondo de las resoluciones del ministerio se pueden resolver con normas laborales, se va a la justicia laboral. Cuando no se trata de eso, y la competencia del ministerio no es una norma laboral, sino una norma de derecho administrativo, hay que ir al contencioso administrativo. Por eso es que es fácil que el Ministerio de Trabajo homologue acuerdo, el acto administrativo se presume legítimo, pero si no lo homologara, ahí se le plantea un problema al empleador, trabajador o sindicato, porque va a tener que recurrir por encima del ministro. Porque en el mientras tanto, si lo homologa, es válido hasta que una autoridad superior o competente no lo baje. Nico, pero pasa lo mismo con una homologación del artículo 15. Si no lo homologa, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a tener que hacer control administrativo? No, es una decisión sobre materia laboral, no sobre materia administrativa. Yo dije que si lo que se discute es la competencia. Si lo que se discute es la competencia, es otra cosa. No enredemos en esto, que es una casuística que todavía ni ocurrió siquiera. Vamos a lo grueso. Sí. Digo. Espera un poquito. Nico tiene levantada la mano. Bueno. Nico. No se escucha. No, tenés apagado el micrófono, Nico. Ahí te lo abro, espera. Ahí está. A ver. Sí, doctora Sala, ya sí. después sigo. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. No, volviendo al tema de la competencia del ministerio o no, esto se produjo por los denominados acuerdos Carrefour, que es lo que se conocen, que afectaban a los ingresos públicos. ¿Por qué? Porque se disponía que sin haber suspensiones, por ejemplo, los trabajadores de Carrefour pasaban a cobrar su remuneración, aún trabajando como no remunerativo. Se firmaron varios convenios así, y obviamente reaccionó la AFIP diciendo, oiga, me están sacando las contribuciones con trabajadores que están trabajando. Esto lo consulté con el Ministerio de la provincia antes de que saliera esta última resolución, y en una interpretación que entiendo acertada dijeron, no, a ver, si es en el marco de un 223 bis con suspensiones reales, no ficticias, sí vamos a intervenir. Ahora, si lo que quieren hacer es convertir remuneración en no remunerativo para estafar al Estado, ahí sí, vayan al Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros no vamos a intervenir. Eso es todo. Doctora Salas. Sí, lo que les decía con respecto a la vía de recursiva en Mendoza, desde el 2018, noviembre, se modificó el Código Procesal Laboral que le daba competencia para todas aquellas recursos contra las resoluciones administrativas de la Subsecretaría de Trabajo. Y ahora, a partir de esa reforma, se tiene que agotar la instancia administrativa y luego entiende en instancia única la Corte, por acción procesal administrativa. Entonces la cosa es mucho más compleja. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Doc, ¿vamos cerrando? Vamos a ir cerrando, si hay alguna más. No lo escuchamos a Pablo, ¿eh? Una sola cosita. Sí. Hola. Ahí está una Río Cuartense. Sí. No, le quería preguntar a Hernán Piazza. Él dijo en algún momento que quedaron anuladas las cesantías en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué dijiste eso, Hernán? Porque hubo cesantías. Específicamente allá adentro. Antes de que saliera la prohibición, hubo cesantías por cese de contratos. Y cuando salió la prohibición, en diciembre. Por más que no, porque renovaron por 3 meses después. Como hubo cesantías anteriores aún, pero bueno, no importa, fueron anteriores, pero lo aplicaron igual al decreto. Está bien, no me había quedado esa duda, gracias. Muy bien. Sí, Pablo. Pablo Grassi. Pablo Grassi, bueno. Estoy limitado por la tecnología. Qué lindo verlo. Habla fuerte, Pablo, se te escucha fuerte, habla. Acércate al micrófono. Estoy limitado por la tecnología. Ahora porque sí. no sé cómo usar esto, no sé cómo levantar la mano en un momento. Así, mira, así. Bueno, ahora no es que el género,
Estoy usando la cuenta de ellos. Bueno, no, la verdad, excelente los dos expositores. Rosalía no quiere decir que fue disertante, pero lo fue. No. Fuimos compañeros de la facultad y compañeros de trabajo y tengo lo quiero mucho. Me encanta bueno, que está ahí hoy dándonos una clase. Y la verdad que fue muy interesante todas las dudas que disparó. Yo, por ejemplo, uniendo las dos charlas, lo que me queda como un interrogante, pero realmente como para una nueva convocatoria, porque vamos a ir viendo cómo esto evoluciona, son también las medidas autosatisfactivas que están empezando a salir para frenar los despidos que están prohibidos, ¿no es cierto? Y vimos ya una de Buenos Aires y también una de Misiones, que la de Misiones lo que tenía como peculiaridad que era un despido con causa. Lo que pasa es que ahí en el fallo se advierte que la causa es falsa. Claro, de evidencia que ha sido expuesta de una manera que no cumple con el control, con el 243, ¿no es cierto?, con la carga de claridad y de especificidad, que sin ingresar a analizar la proporcionalidad y la existencia o no de la injuria, dice, esto ya está. Acá, de hecho, tenemos casos donde con dictámenes jurídicos en el Ministerio de Trabajo se han dado el subsidio por desempleo, descartando la falsa causa tan evidente, digamos, o tan mal expresada, comunicada. Con lo cual, esa es otra línea para debatir muy interesante, ¿no es cierto? Hay un artículo que salió en un dossier de Rubinsal, Copoleta, del camarista de Santa Fe, encima con un tono rockero ahí que combina muy, muy lindo, sobre esta cuestión de bueno, que evidentemente ahora, por lo que había hablado Ricardo Chércoles, de la duplicación, ¿no es cierto?, que es como repetir este círculo que no fue tan virtuoso de allá de la ley 25.561, que ahora, dice Copoleta, se mejora con este otro dispositivo, porque no duplica la indemnización, sino que dice que se tendrá por no sucedido el despido. Es decir, es mucho mejor esa solución, porque en definitiva también está muy bueno el artículo, para los que no lo leyeron lo pueden ver, dice que tiene que ver con la provisoriedad, ¿no es cierto?, que también hablaba Ricardo, para dictar una medida como esa, la provisoriedad, la emergencia pública en la que estamos transitando, y por lo tanto un juicio largo, cualquier juicio queda largo, hasta un amparo constitucional quedaría largo, y por ahí la mejor vía para evitar que se consumen los efectos de ese despido incausado, ni hablar, si es un despido manifiestamente con una causa que no va a prosperar, que es el caso de Misiones, es una vueltita de tuerca más debatible. Si es un despido del 247, bueno, vaya también si se ha planteado la inconstitucionalidad de que se prohíba, y como hablaron también, que Rosalía tiene la opinión de que sí o sí, incluso en esta época hay que pasar sí o sí por el procedimiento preventivo de crisis para invocar un 247, está complicado. Hay muchos 247 que no pasan. A mí me tocó, por ejemplo, de una solicitud de homologación, 25 casos de homologación con la conformidad del sindicato, etcétera, Indelma, una manicera. Fue antes del 13 de diciembre, o sea, no estaba la prohibición de despedir, pero invocan un 247 y no pasan por el Ministerio de Trabajo porque dicen que realmente la empresa está en concurso preventivo hace rato, y si van si iban a iniciar un procedimiento preventivo de crisis le iba a quedar demasiado largo cuando ya tenían la conformidad del sindicato, de los trabajadores individualmente, y por lo tanto iniciaron un solicito de homologación. Yo lo que tenía ahí la situación de que si no se pasa por el procedimiento preventivo de crisis, automáticamente la normativa dice que tiene que pagar la indemnización plena. Por lo tanto, bueno, tuvimos una audiencia con cada uno de los trabajadores para realmente poder recabar si era conveniente, y citando también precedente y un comentario de Carlos Toselis,
casualidad, ¿no?, que lo cite a Carlos, en el libro Principios, dirigido por Gabriel Tosto, Extinción del Contrato de Trabajo, etcétera, citaba un caso también de homologación tácita, por lo otro que estaban hablando, de estos acuerdos marcos a veces, donde en una época como la actual, donde hay un aislamiento obligatorio, sería muy difícil recoger las conformidades individuales, ¿no? Y también la homologación a veces se demora, pero puede salir no una no homologación, sino una homologación tácita. Y ahí se había un caso puntual que cita Carlos Tesseri, era de una persona que, bueno, después pretendía reaccionar en contra de ese acuerdo, cuestionaba todo, pero había cobrado. Después de haber cobrado todo, cuestionaba la validez del acuerdo y de que no estaba homologado, etcétera, y no le hacen lugar Carlos Tesseri, o sea que es difícil que otro le haga lugar. Bueno, ese es mi aporte. Muy bien. Muy bien, yo, gracias. Para ir cerrando y agradeciendo a todos, me parece que podríamos avanzar un poquito y fijar la fecha para la próxima reunión, si no les parece mal, el miércoles 13 de mayo, a la misma hora de siempre, a las 17, pero ya que estamos, podríamos hacerlo, invitarlo a Pablo Grassi para que hable de ese tema, las medidas urgentes en la aplicación del DNU 329, todo lo que se le ocurre. Segundo, Hernán, con la temática de la incorporación del coronavirus, que ahora incluso salió la reglamentación, ya nos estamos extendiendo un poco más del tiempo que teníamos originalmente, que habíamos dicho que era de 2 horas, pero tenemos unos minutos más, ¿sí? Consuelo, y para seguir el orden que habíamos pactado en su oportunidad, Consuelo con Leonardo Largentier, que hablaban sobre el tema de intereses. Después precisamos los detalles. Porque este tema del coronavirus nos va a ocupar un tiempo más, pero también hay otros temas más del derecho del tabaco que no se acaban en el coronavirus. Entonces, hacemos un equilibrio entre lo propio de esta época excepcional y algunas otras cosas que van a seguir existiendo siempre, o para hablar de un futuro del derecho del trabajo a partir de la línea que habrá que trazar, y probablemente hablar de otros temas siempre profundos, porque tenemos un montón de cosas para seguir diciendo. Si estamos de acuerdo, lo fijamos ya, sin perjuicio de que después nos notifiquemos por los medios que corresponde y hagamos las actas. Sí, si hay asentimiento y no hay oposición, como se dice en el Senado o en diputados,